Buenas a todos, bienvenidos a una nueva conferencia organizada por el Instituto Juan de Mariana, nuestras tradicionales conferencias sabatinas. Hoy tenemos el gusto de presentar y de tener aquí con nosotros a José Ruiz Vicioso, gran amigo, ¿no? José es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, es máster en Historia del Pensamiento Político por la Universidad de Exeter y ha compaginado su carrera como consultor de asuntos públicos y asesor político con una labor pues, en la sociedad civil muy interesante. Es cofundador y fue coeditor de la conocida Red Florida Blanca, ¿no? Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante y que espero despierte muchas preguntas y un diálogo entre todos nosotros, ¿no? La conferencia lleva por título Las razones del conservadurismo y la idea, como siempre, pues es que José haga su presentación, su exposición. Luego, posteriormente, como es tradición en la casa, pues abrir un diálogo con todos ustedes a través del chat en YouTube y de otros medios. Ya saben que pueden poner todas sus preguntas en el chat y José las responderá amablemente. José, bienvenido. Ya sabes que el Juan de Mariana es tu casa. Es un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, el piso es tuyo, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. El placer es mío, es un placer estar aquí con vosotros en el Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias a ti como director, muchas gracias al equipo, muchas gracias también al profesor William Ogilvy, que fue el que primero me sugirió que podía dar esta charla. Y nada, pues es muy agradable estar entre amigos y sobre todo el poder dar una conferencia sobre conservadurismo en un instituto que se define como liberal, lo cual demuestra verdaderamente que ese talante es real, es coherente y que se busca una idea de tolerancia y de hablar de muchos temas que puedan ser de interés. Bueno, yo había propuesto esta charla como una idea para dar un panorama un poco general sobre la ideología conservadora, sobre el conservadurismo. No pretendo defender el conservadurismo como ideología, sino explicarlo. Es decir, yo no voy a exponer mi punto de vista, sino recoger los principios básicos y las ideas más importantes que se han elaborado dentro de esta tradición intelectual, que realmente es muy potente, tiene mucho fondo, tiene mucha historia y a veces, no tanto en la academia, porque en la academia sí que ha recibido bastante atención, porque tiene figuras muy señeras y ha influido mucho en la política moderna, si hablamos del conservadurismo moderno desde la Revolución Francesa en adelante, pero todavía a veces en la conversación pública, en los medios, en el debate, la etiqueta de conservador y conservadurismo puede hasta ser peyorativa, ¿no? Entonces, a mí me parecía que era importante explicar un poco lo que es el conservadurismo, cuáles son sus ideas, cuáles son las razones del conservadurismo, y no es casual que yo asocie el tema de la razón o las razones con el pensamiento conservador, porque se suele asociar más al liberalismo, y el querer dar eso, un panorama, pero que en ningún caso es una defensa personal de la ideología, sino un interés explicativo, y tampoco es una guía sobre cómo ser conservador. Hay un libro de Scruton, que es uno de los autores en los que me voy a centrar, que es How to be a Conservative. Quien lo quiera leer, pues ahí tiene una serie de ensayos e ideas que le pueden ayudar al respecto. Entonces, el esquema que voy a seguir en la charla, en la conferencia, es voy a remontarme un poco al origen del conservadurismo moderno dentro de la tradición anglosajona, porque sí es verdad que el conservadurismo tiene muchos matices, hay muchos conservadurismos, pero la tradición anglosajona, sobre todo la tradición británica, ha sido muy fértil en este sentido y grandes autores han surgido en las islas y luego, aunque eso ha tenido repercusiones y podríamos hablar de autores continentales como Maistre o españoles incluso como Juan Donoso Cortés o Balmes, pues yo he querido centrarme en la tradición británica porque me parece que es la que ha sido sobre todo fundadora, potente y la que ha irradiado al resto del mundo, ¿no? Entonces voy a remontarme al que podríamos llamar el fundador del conservadurismo moderno, que es Edmund Burke, que pronunciaré Burke a la española para que sea más fácil de entender. Y luego voy a ir desde ese origen moderno hasta la actualidad, hasta el autor sobre el que ya he tratado en el instituto con un artículo hace unos meses, en enero de 2020, que publicamos con el motivo de su muerte, Roger Scruton,
que es como el último gran representante de esa tradición intelectual dentro del Reino Unido. Me voy a referir a otros autores, pero bueno, eso va a ser de una manera más circunstancial y al hilo de lo que vaya contando. Así que nada, bueno, como decía, el gran fundador, el que se considera el gran fundador del conservadurismo moderno es Edmund Burke, que es un autor que es de origen irlandés, y esto pues va a tener cierta influencia en su obra, porque claro, no es lo mismo haber nacido en el siglo XVIII en Londres que haber nacido en Dublín. Entonces, Edmund Burke es un pensador que es de origen irlandés, pero enseguida llega a Inglaterra después de haber estudiado en Dublín y nada, y es un gran orador, se mueve en los círculos intelectuales y en principio comienza publicando pues, obras pues, que son pues, de los temas que interesan en ese momento, estética, costumbres, etc. Y en un momento dado conoce al Marqués de Rockingham, que es uno de los políticos Whigs más prominentes, y ya se asocia a él durante toda la vida. La gran cuestión con Burke, o la paradoja, es que él, hasta que estalla la Revolución Francesa, pasa como un político que es un reformador. Él forma parte de la Cámara de los Comunes, es parlamentario por varios escaños, y él está asociado al partido Whig, no forma parte en principio de los Tories. Es la Revolución Francesa y lo que él percibe que va a suponer la Revolución Francesa lo que le hace escribir el texto fundador del conservadurismo, que son las reflexiones sobre la Revolución en Francia que publica en 1790, en una fecha muy temprana. Entonces, Burke en su época de parlamentario tiene grandes causas. Bueno, él se ocupa mucho del tema de la independencia de los Estados Unidos, él se ocupa mucho del tema de su Irlanda natal, de cómo mejorar la situación de los católicos irlandeses, él se centra mucho también en el tema del imperio y de la administración de la India por la East India Company, esto le dedica muchísimo tiempo a lo largo de toda su vida, el tema de la administración colonial, pero ya digo que es con la Revolución Francesa cuando él realmente aparece como el gran pensador. Entonces, al ver lo que estaba ocurriendo, él percibe que la Revolución Francesa, con todo lo que supone de tratar de construir un mundo nuevo, es la amenaza más grande a la que se ha enfrentado la civilización cristiana europea en la época moderna. Entonces, él, ante el miedo de que esa actitud revolucionaria de construir una sociedad nueva se pueda extender por Inglaterra, donde se habían fundado sociedades revolucionarias e incluso entre los políticos la revolución tenía algunos simpatizantes, pues se pone a escribir una carta, supuestamente, para explicar cuáles son los peligros y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, las reflexiones sobre la revolución en Francia, digamos que no es un tratado sistemático, es una carta que él va desarrollando, donde hace una defensa pues, de lo que han sido las instituciones británicas políticas a lo largo de la historia y su continuidad, la Iglesia anglicana y el sentido de la propiedad privada. Y de ese texto se han extraído lo que podríamos llamar algunos de los principios básicos que han inspirado la ideología conservadora desde entonces. El primero al que me quiero referir es la idea de la continuidad histórica. La idea de la continuidad histórica es una idea central en el conservadurismo, porque el conservadurismo, como su propio nombre indica, lo que pretende es conservar un orden social que existe o algunas instituciones dentro de ese orden social. Entonces, lo que se ha recibido por parte de nuestros antepasados, todo ese conjunto de instituciones, de normas, de costumbres, de hábitos, de tradiciones, de conocimientos, se considera que tiene un valor y se quiere preservar porque es útil a la sociedad, porque se considera bueno, porque se considera correcto. Entonces, de ahí la idea de la continuidad histórica de Burke, que sea tan importante, lo que hace es una defensa de lo existente porque él tiene una teoría propia del conocimiento. En esa teoría propia del conocimiento es una crítica al racionalismo absoluto. Es decir, se cree, o sea, lo que Burke cree es que el pensamiento utópico no es adecuado para construir una sociedad nueva porque eso es imposible. Es decir, una sola generación no tiene la capacidad de cero de construir una sociedad que esté mejor hecha que la que hemos recibido de todo ese continuo fluir del tiempo, de instituciones que se han probado, de tiras y aflojas, de equilibrios, de hábitos que se van complementando, porque al fin y al cabo la sociedad es un conjunto de hábitos, tradiciones y costumbres que no responden a un esquema racional, pero que forman parte de unos
a los que se ha llegado por unos equilibrios y que eso es lo que permite la vida en común, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa idea de la continuidad histórica, esa idea de la teoría del conocimiento, de la crítica a la racionalidad absoluta, es decir, el hombre tiene una racionalidad limitada, el pensamiento utópico pertenece al plano de las ideas, pero la sociedad ideal está, en su caso, en el cielo, no en la realidad, y es imposible que una sola generación sea capaz de construir una sociedad de cero, renunciando a todo lo que se ha hecho antes. Y luego, en consecuencia, la idea que tiene el del contrato social es una idea que es diferente a los contractualistas del liberalismo, porque para él el contrato, la sociedad es un contrato, pero no es un contrato solo entre los miembros de la sociedad que viven, sino un contrato entre los que ya han muerto, los que están viviendo y los que todavía están por nacer, ¿no? Es esa idea del vínculo intergeneracional lo que va creando las distintas lealtades y los distintos sentimientos de pertenencia y el sentimiento de la continuidad es lo que cimenta en realidad la vida social, no tanto un acuerdo voluntario y temporal como se puede entender el contractualismo desde el punto de vista liberal, que responde más a una concepción económica que una concepción, digamos, más conservadora y profunda. Todas estas ideas, como digo, van a permear todo el pensamiento conservador que va a venir después, en los siglos XIX y XX, pero aquí lo que me interesa destacar ahora es que del conservadurismo que tiene origen en Burke, podemos distinguir como dos tipos de conservadurismo. Esta es una distinción que hace un profesor de la Universidad de Exeter que se llama Ian Hamser Monk, pero que, bueno, que responde a distinciones teóricas que han hecho otros autores, ¿no? Entonces, él distingue entre un conservadurismo que llama sustantivo y un conservadurismo que podemos llamar procedimental. El conservadurismo sustantivo es aquel que identifica una sociedad como buena y unas instituciones como buenas y correctas, y lo que hace es intentar preservarlas y si se están perdiendo, intentar volver a ellas, ¿no? Este tipo de conservadurismo dice que puede derivar en reaccionario a medida que esas instituciones se van perdiendo y los defensores se van haciendo cada vez más conservadores de lo que ya no existe, ¿no? Eso sería como la vertiente reaccionaria del tipo de conservadurismo sustantivo. Y luego estaría el conservadurismo procedimental, que está más ligado a un conservadurismo laico, porque normalmente el conservadurismo sustantivo puede estar ligado a visiones más religiosas, que sí que tienen una idea de las cosas mucho más moral, ¿no? De absolutos de bien y mal. El conservadurismo procedimental es más una actitud ante la política, de cómo se debe gestionar el cambio. Porque ante la inevitabilidad del cambio, lo que hay que ver es si se está a favor del cambio radical, de la innovación absoluta, como estaban los revolucionarios franceses, o si se está a favor del reformismo, del cambio gradual y de una actitud más prudente a la hora de abordar los problemas políticos. En este sentido, bueno, se puede decir que el conservadurismo de Burke atiende las dos vertientes. Según el autor al que nos refiramos, según el analista dirá que predomina más uno u otro. Yo me inclino más por pensar que Burke era más procedimental que sustantivo, porque él sí tenía una concepción de lo que era la civilización cristiana europea, pero él sobre todo en reflexiones sobre la Revolución en Francia aborda el concepto del cambio político, ¿no? Él es consciente de que la consecuencia inevitable del paso del tiempo es el cambio y él de hecho dice, en orden a preservar tenemos que cambiar cosas, pero ese cambio tiene que ser gradual, ese cambio tiene que ser prudente y ese cambio no puede tirar por la borda todo el sistema de instituciones que se han ido cimentando a lo largo de los siglos y con el paso del tiempo, con las tradiciones heredadas y con todos los conocimientos que se van acumulando. Un ejemplo que explica muy bien esto es, yo lo pensaba el otro día, todos conocemos a madres y a padres jóvenes, y ahí te das cuenta de la importancia que tiene el conocimiento heredado. Es decir, nadie nace sabiendo cómo se tiene que cuidar un hijo, ¿no? Siempre son los padres, los familiares, las personas que tienes cerca, los médicos, los que te explican cuáles son los primeros pasos. Todo eso que se debe hacer es un conocimiento heredado a lo largo de los siglos que te ha dado la propia experiencia y que de cero racionalmente no necesariamente podrías deducir. Ahí está el valor del gradualismo, de la teoría del conocimiento del conservadurismo y de la importancia del conocimiento heredado y de la tradición para entender el valor que tiene cada cosa. A esta distinción responde
un autor que se llama Anthony Quinton del siglo XX, que publica un estudio muy interesante que se llama The Politics of Imperfection, Anthony Quinton, en el año 1976, y él lo que quiere hacer es desmitificar la idea, que estaba bastante extendida en ese momento, de que el conservadurismo necesariamente está ligado a visiones religiosas. Él explica que en la tradición del conservadurismo británico hay dos vertientes, la vertiente religiosa, que inevitablemente existe y es así, y luego la visión secular, ¿no? Que es la que estaría un poco más ligada a este conservadurismo procedimental que os digo. Entonces, ahí vemos también esa distinción entre conservadurismo sustantivo y conservadurismo procedimental, que Anthony Quinton le da esa formulación de conservadurismo secular y conservadurismo religioso, aunque exactamente no coincidan. Luego, en relación a esta posición del conservadurismo como actitud, como disposición, ¿no? Más que como conjunto de ideas que podemos decir que son inamovibles y que se quieren preservar necesariamente, está toda la obra teórica de Michael Oxford, que es también uno de los autores principales del conservadurismo del siglo XX, es un autor que fue profesor, que perteneció a la Academia Británica, además vivió muchos años, entonces su obra abarca todo el siglo XX, y Oxford lo que estudia sobre todo, o sea, eleva mucho el plano filosófico del conservadurismo y estudia mucho el tema de la razón y su aplicación a la política. Entonces, bueno, hay un conjunto de ensayos que está recogido por Trotta y Liberty Fund, que recogió Timothy Fuller, Rationalism in Politics, que ahí es un buen compendio de su obra. Y luego hay una edición en Alianza Editorial que hizo el profesor Jorge del Palacio hace pocos años, que también está muy bien porque recoge estudios principales y tiene un buen estudio introductorio. Es una edición en español muy buena. Bueno, pues entre esos ensayos de Michael Oxford está On Being Conservative, que en España se ha traducido como Ser conservador o la actitud conservadora, donde explica muy bien esa idea del conservadurismo como actitud, ¿no? Como predisposición, más que como conjunto de ideales que ha tenido también mucha repercusión en la vida académica y en lo que entendemos por ser conservador, ¿no? Entonces yo quería leer un poco la idea general que se recoge en este ensayo, que es muy breve, y es: ser conservador es una disposición apropiada para quien es muy consciente de que puede perder algo que valora mucho. Ser conservador es esa actitud que consiste en preferir lo familiar a lo desconocido, lo que se ha probado a lo que no se ha probado, el hecho real al misterio, lo actual a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo cercano a lo distante, etc. Es decir, esta cita, que bueno, se ha repetido muchas veces y que suele aparecer siempre que se habla de conservadurismo, también está ligada a esa teoría del conocimiento de la que hablaba antes cuando me refería a Burke, ¿no? Que es esa conciencia de la limitación de la razón humana, de las posibilidades que tiene el hombre y de que el hombre también es capaz de equivocarse, ¿no? Y que muchas veces en el plano teórico o en el pensamiento abstracto todo tiene un sentido, todo racionalmente responde a algo, pero en la aplicación a la realidad las consecuencias muchas veces son peores de lo que existía antes, ¿no? Entonces, esto me parecía muy importante señalarlo porque es, de nuevo, esa idea de la imperfección del ser humano, de la que también hablaba Quinton con su propio libro que se llamaba así, The Politics of Imperfection, y que luego Oxford revaloriza de nuevo y pone de nuevo en circulación dentro del debate académico del conservadurismo, ¿no? Con esa idea de que el hombre, ante todo, el hombre conservador se fija en lo que conoce, en lo que tiene cerca, en el entorno, en lo que ha probado, en lo que ha demostrado la experiencia, en el conocimiento que le han trasladado los antepasados en ese proceso de prueba-error y en ese proceso de ver lo que funciona y lo que no funciona. Y ya llegando al final del tema de los autores en los que me quería centrar, estaría Roger Scruton, que es un autor que tiene mucha obra, escribió más de 50 libros sobre una temática muy variada, pero yo creo que tiene mérito en dos sentidos. Por un lado, como divulgador,
porque Scruton ha sido un gran divulgador del pensamiento conservador, él ha sido muy buen conocedor de la tradición intelectual, le ha dado una formulación que recogía lo más importante, estas ideas a las que me he estado refiriendo hasta ahora sobre la continuidad histórica, la idea del vínculo intergeneracional, la idea de la tradición como conocimiento heredado, y luego él ha sido capaz de actualizar todo ese pensamiento a los problemas contemporáneos que él ha vivido y de darle una formulación accesible a la generación pues, que ha vivido pues, hasta primeros del siglo XX, ¿no? Porque él murió en enero del 2020, antes de que nos cayera encima la pandemia, etcétera, y bueno, ha sido un autor que además se ha movido hasta el final, ha estado dando conferencias hasta hace muy poco, ha escrito también sus últimos libros hasta hace muy poco, entonces pues todavía tiene mucha vigencia. Y originalmente Scruton no venía del mundo conservador o de la derecha, digamos. Lo que pasa es que él cuenta que él tuvo como dos momentos de desengaño. El primero fue el mayo del 68 francés, donde él se da cuenta de que solo cuenta el ego de una generación que no ha tenido ninguna dificultad ante la vida. Y estos son casi palabras textuales suyas en alguna entrevista. Y luego el otro momento de desengaño que le lleva a acercarse al conservadurismo y a convertirse pues, en el gran representante del pensamiento conservador británico de la segunda mitad del siglo XX y primeros del XXI, es una visita que hizo a finales de los años 70 a Europa del Este. Ahí es donde él ve lo que ha hecho el marxismo y a partir de entonces el marxismo se convierte en una de sus grandes batallas culturales que ha ejercido además hasta el final, porque yo creo que el libro este que publicó sobre, o sea, la última versión de los pensadores de izquierdas es relativamente reciente, ¿no? Entonces, Scruton, como digo, ha reelaborado mucho todo el discurso conservador heredado, que conocía muy bien, y luego se ha dedicado a muchísimos temas, pero a varios temas fundamentales que tienen interés hoy, ¿no? Yo me voy a referir a los temas políticos en un primer momento y también a dos asuntos que me parece que tienen mucho interés dentro de su obra y que tienen mucho interés en la actualidad, que son el de la ecología, o digamos, el conservadurismo del medio ambiente y de la naturaleza, y el tema de la estética, ¿no? Que es uno de los que también ha ocupado gran parte de su pensamiento. Él pues, ha hablado de caza, ha hablado de costumbres, ha hablado de vino, ha estudiado mucho también a los pensadores de la izquierda, ha debatido con ellos. Como he dicho, el pensamiento de izquierdas y el marxismo ha sido una de sus grandes batallas culturales. Ha sido muy polémico en muchos momentos, en la etapa final, porque bueno, pues fue un firme defensor del Brexit, pero pese a ser un gran defensor al mismo tiempo de la cultura europea, cosa que él no veía contradicción entre apoyar el Brexit y defender la concepción esa de la que hablaba Burke, de la civilización europea y cristiana. Entonces, a mí me gusta también partir de una cita de Scruton que tiene en uno de sus artículos cuando se refiere a la idea de la que parte el conservadurismo, ¿no? Que no deja de ser una reformulación de todo el pensamiento conservador anterior. Él lo que dice es que el conservadurismo parte de un sentimiento que puede compartir cualquier persona adulta, y es el sentimiento de que las cosas buenas se destruyen fácilmente, pero no se crean fácilmente. Esto es especialmente cierto de valores colectivos como la libertad, la paz, la tolerancia, la convivencia. Termina la cita: bienes que dependen de la cooperación ajena, es decir, de la vida en comunidad. Es verdad, es mucho más fácil destruir que construir, y esa es para Scruton la verdad del conservadurismo, ¿no? Un ejemplo muy fácil también. Un árbol tarda en crecer 30 años y en dar esa sombra 30 años, pero se puede talar en 10 minutos con una sierra mecánica. Destruirlos se tarda mucho menos tiempo, es mucho más fácil de todo ese tiempo que ha tardado en crecer. Otro ejemplo que suele ponerse: es muy fácil sacar la pasta de dientes del tubo, pero meterla luego es más complicado, por no decir imposible. Ahí está la clave, ¿no? Es decir,
frente al pensamiento utópico, al pensamiento abstracto de renunciar a, a todo lo que han hecho las generaciones precedentes, porque tú tienes un complejo de superioridad y crees que vas a ser capaz de hacer una sociedad mejor, hay que entrar a valorar por qué existen unas determinadas instituciones, qué valor tienen, qué función social cumplen, qué utilidad pueden aportar a la vida social. Y es verdad que esos valores colectivos, que no dependen tanto del individuo, sino de la vida en comunidad, son muy difíciles de construir, es decir, la paz no es algo fácil de construir, la libertad no es algo fácil de construir, la tolerancia no es algo fácil de construir y de hecho en muchos sitios todavía no existe. Entonces, de esa idea de que es más fácil destruir que construir, parte la convicción conservadora de Scruton, ¿no? Ese tema como tituló uno de los artículos que publicó en Cuadernos de Pensamiento Político de FAS, ¿no? El conservador convencido, es decir, tener una conciencia de que si pierdes algo que valoras, lo nuevo que vas a tener puede ser peor. Esa sería la idea, ¿no? Y de que lo bueno es muy difícil de construir y muy fácil de destruir. Entonces, bueno, esa es la idea que permea todo su conservadurismo político. Luego Scruton tenía una concepción muy marcada de la idea de la nación, le parecía como el principio básico del pensamiento político conservador, ya aplicado estrictamente a la política, de cómo las sociedades se hacen, de hecho, de abajo arriba, no de arriba abajo, como marcan los regímenes soviéticos y las grandes burocracias y las superestructuras estatales, como sería la Unión Europea, que él rechazaba. Y aquí él enlaza con una idea de Burke, que es la del Little Platoon, que es una idea que también ha sido muy influyente en el pensamiento conservador, y es todo el tema de cómo la necesidad de asociación y de cooperación del ser humano le lleva a formar asociaciones civiles, clubes, pequeñas comunidades locales, que son las que forman la columna vertebral de las sociedades. Sobre eso se construye la sociedad, no sobre instituciones que se posan desde arriba y que responden simplemente a un interés político, ¿no? Y no a un interés, aunque sea local, de los ciudadanos de cada sitio. Bien, una vez establecidas estos principios políticos del conservadurismo de Scruton, está muy relacionado con esa visión política su idea de la ecología. Él publicó un libro como resultado de una estancia de investigación en Estados Unidos que se llama Green Philosophy, que es una propuesta sobre ecología desde un punto de vista conservador, ¿no? Y ahí la idea central del libro era el concepto de oikofilia, es decir, del amor por el entorno, por lo que tienes en el alrededor. Él era favorable a una conservación de la naturaleza que respondiera a los principios del conservadurismo, es decir, no tanto a los grandes principios abstractos, a las ONGs, a las estructuras burocráticas que deciden en un plano global cómo se tiene que conservar la naturaleza, sino el sentimiento de responsabilidad individual, de amor a tu comunidad, de amor al entorno, de querer transmitir a tus descendientes lo que has recibido de tus antepasados. Esa idea del vínculo generacional se traslada también al tema de la conservación de la naturaleza, porque tú no solo has recibido y trasladas instituciones políticas, hábitos, tradiciones, etcétera, también trasladas un entorno, trasladas un paisaje natural, y sobre ese sentimiento de arraigo que tiene tanta importancia en Scruton es sobre lo que el hombre construye su identidad, es decir, la buena vida solo tiene sentido si hay un sentimiento de arraigo a la comunidad local, al entorno, a la nación, y eso es lo que te permite tener una identidad para desarrollar una vida plena, lo que los griegos llamaban la vida buena, ¿no? Entonces, a mí la propuesta del conservadurismo de Scruton, que es un contrapunto al tema de el ecologismo, pues que tiene una matriz más progresista, ¿no? Que es la que se ha impuesto prácticamente en todos los países y sobre todo en los organismos multilaterales, pues me parece muy interesante como punto de referencia y como estudio. Y luego también un tema al que me quería referir es el tema de la estética. Él dedica un libro que titula Beauty, Belleza, al pensamiento estético, que también ha formado parte del pensamiento conservador pues casi desde su origen, porque el propio Burke, el primer libro que escribió sobre estética,
las consideraciones sobre el origen de lo bello y lo sublime, si no recuerdo mal, es el título exacto. Y bueno, ahí lo que dice es, o sea, la crítica que hace al arte contemporáneo, ¿no? Porque este es un debate muy interesante, que además tiene muchas aristas, porque el tema del arte, la búsqueda de la belleza, la relación del arte y la belleza, si el arte tiene que estar dedicado a la belleza o no, o sea, seguimos en ese debate. Él lo que dice es que la decadencia del arte empieza cuando el arte deja de buscar la belleza y empieza a ser una mera expresión del ego, ¿no? De un ego aquí y ahora que busca una mera expresión, una mera desahogo del sentimiento en vez de buscar la belleza, que es lo que en la tradición del arte había sido la creación de la obra artística. En ese sentido, como crítica cultural, no porque lo comparta, pero también me parece una propuesta muy interesante y me parece que es otro de los vectores que cualquier interesado en el conservadurismo de Scruton pues podría estudiar. O sea que, bueno, yo creo que con estas ideas de Burke, las referencias a Anthony Quinton, a Michael Oxford y bueno, este conservadurismo ya más global, actualizado a los problemas del siglo XX, para tampoco extenderme demasiado. Luego, si alguien quiere preguntar un poco pues, más de la dinámica de Scruton con la izquierda o de sus posiciones finales sobre el Brexit, pero sí que dejo aquí la parte de los autores, la parte de los principios generales y para concluir, pues bueno, yo creo que esta explicación del conservadurismo puede tener sentido pues para varias cosas, ¿no? En primer lugar, para que reflexionemos sobre el modo en que abordamos la política, sobre todo en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Donde no sabemos lo que va a pasar, estamos ante algo que no conocemos, que es muy incierto, que no sabemos cuándo se va a solucionar, ¿no? ¿Cómo podemos abordar la política? Tenemos que ser más prudentes, tenemos que apostar por el cambio radical, por esa innovación permanente. Otra conclusión es ver bueno, cómo nos enfrentamos al pensamiento utópico, ¿no? Y aquí meto una cosa sobre la que apenas se debate y que es bueno, también la utopía científica, ¿no? Hasta qué punto el conservadurismo nos puede servir para reflexionar también sobre esa utopía de la tecnología, sobre esa utopía científica y su relación con los conceptos de la vida buena. Y al hilo de esto, pues que también nos sirva el pensamiento conservador y los principios que he explicado de idea de la continuidad histórica, de las tradiciones, de lo que es el organismo social y su contexto, su crecimiento, para reflexionar sobre la idea del arraigo, ¿no? En esta época que era de globalización y que ahora puede ser un poco de retraimiento nacional, ¿no? Porque lo que se suele repetir últimamente de esta crisis es que vamos a ser menos globales pero más digitales, cosa que en parte es un poco contradictoria porque lo digital es global, pero que reflexionemos también, ¿no? Sobre esa idea del arraigo y sobre cuál es nuestra relación con el entorno y nuestra relación con la globalidad. Entonces, como queríamos tener tiempo para las preguntas, Eduardo, si te parece, lo dejamos aquí, que ha sido además bastante teórico. Yo entiendo que algunos conceptos y sobre todo los temas teóricos exigen atención y pasamos, si te parece, a las preguntas. Bueno, pues muy bien. La verdad es que muchas gracias por la presentación, José. Creo que han salido cuestiones muy sugerentes y potencialmente polémicas. Y antes de dar paso pues, a las preguntas que nos han lanzado por el chat, hay una idea que desde mi punto de vista es bastante interesante, ¿no? Y que tiene que ver con la cuestión, claro, a lo mejor no estás familiarizado, pero bueno, como sabes, en el Juan de Mariana nos gusta mucho la Escuela Austríaca de Economía, nos gusta mucho la obra de uno de los que para nosotros es una vaca sagrada, que es Hayek. Y Hayek tiene un artículo muy interesante que lleva por título ¿Por qué no soy conservador?, ¿no? Y él dice, es un artículo muy polémico porque creo que muchos de los aquí presentes pensamos que Hayek sí es un conservador, aunque él dice que no lo es. Y él justifica su argumentación con base en el cambio, ¿no? Pero claro, has dicho, y en ese repaso de la literatura, en ese fantástico repaso de la literatura,
lo has comentado, que muchas veces esto no es una cuestión, esto es una cuestión de procedimiento, ¿no? Ese conservadurismo procedimental se preocupa por el cambio. O sea, ser conservador quizás no sea ser enemigo de los cambios, significa ser pues enemigo de determinados cambios o de los cambios a una determinada velocidad. Es un poco por reflexionar sobre esto, profundizar un poquito más, porque luego Hayek defendía el common law y decía que era expresión de una tradición virtuosa de prueba y error, que a lo largo de la historia iba eligiendo qué instituciones son buenas, qué instituciones son malas. Señalaba que las buenas instituciones, cosa que es interesantísima, son las instituciones que surgen de la acción humana, pero no del designio humano, o sea, de esa interacción, que es un argumento desde mi punto de vista terriblemente conservador, porque es como muy bottom-up, no es Sí, top-down, es justo muy de abajo bottom-up, arriba, sí, sí. claro, de abajo arriba. Entonces ¿qué tienes que decir al respecto sobre estas ideas? Porque son muy interesantes y seguro que a nuestra audiencia, comprometida con la escuela austríaca y obviamente con el gran Hayek, pues les va a interesar. Bueno, por supuesto, lo que dices es muy interesante. Hayek es un autor que además lo es. Yo he tenido la oportunidad de leerlo. De hecho, el artículo ¿Por qué no soy conservador? Yo lo conozco, creo recordar por una recomendación, pues bueno, charlando alguna vez de estos temas, de Javier Laschetti, o sea que ni más ni menos, que es buen amigo además de... Pero sí, bueno, vamos a ver. Ahí es muy interesante, repito, porque, por ejemplo, Scruton fue en parte defensor y en parte crítico de Margaret Thatcher, ¿no? Porque él no llegaba a entender del todo el acento que puso el gobierno de Thatcher y ella misma en el free market economics, ¿no? En esa preponderancia del liberalismo económico sobre el liberalismo político, ¿no? Que son cosas distintas. El liberalismo político está centrado, en mi opinión, con la idea de la limitación del poder, ¿no? El foco está en la libertad individual y en el límite al poder, y el liberalismo económico, digamos, en la iniciativa privada para emprender en el plano económico, así por resumirlo en una sola idea. Pero lo interesante es que Hayek se ocupa de las dos cosas, porque es verdad que Camino de Servidumbre, que es su obra más conocida, está muy centrada en la crítica a la planificación, ¿no? Y es un libro muy prolijo al respecto y que lo desarrolla muy a fondo, pero luego The Constitution of Liberty, que es una obra, y La fatal arrogancia, son obras que se centran mucho en lo que tú has dicho, ¿no? En cómo surge todo un sistema jurídico institucional que protege la libertad, y ese sí que es un punto de vista mucho más conservador que puede compartir también Roger Scruton. Es decir, el gran debate que se genera entre Burke y Paine sobre los derechos humanos es porque Burke dice, es que en el plano abstracto todo puede estar muy bien, pero hasta que no tiene la realidad de hecho, es decir, un derecho humano abstracto como inspiración puede servir, pero si no tiene la protección legal, en realidad es que no existe. Y eso es a lo que le contesta Paine en Rights of Man y Common Sense, y luego es un debate que ha tenido su trascendencia después, ¿no? Porque el, cómo surgen los sistemas jurídicos e institucionales que protegen la libertad, cómo surgen esas instituciones jurídicas que establecen los derechos, que ya son derechos reales porque están protegidos, tutelados por tribunales, etcétera. Toda esa forma de surgimiento de las instituciones jurídicas del liberalismo es desde un punto de vista conservador, y ahí me parece que no hay tanta contradicción entre la raíz ideológica del conservadurismo y la raíz ideológica del liberalismo. De hecho, antes que has citado Red Florida Blanca, ahí insistíamos mucho en el tema del liberal conservador, y mucha gente nos decía, es que son ideologías distintas. Lo son, la matriz ideológica es distinta, pero tienen puntos de conexión, y en España, a diferencia de otros países, sí que ha habido una tradición de pensamiento que ha tratado de sacar lo mejor del liberalismo y del conservadurismo, ¿no? El famoso Partido Liberal Conservador de la Restauración, por oposición al Partido Liberal Progresista. Ambos estaban en el espectro del liberalismo frente al carlismo, que era la posición reaccionaria. Entonces, sí, Hayek, siendo el autor del liberalismo, tiene una lectura que es económica, que es puramente de liberalismo económico, pero en su lectura más político-institucional, yo no diría que es contradictorio a grandes rasgos, te quiero decir, luego se puede entrar en el detalle de cada cosa, pero
pero no lo vería contradictorio. Y yo además creo que hay un momento en el que el conservadurismo británico y el pensamiento liberal austriaco tienen ahí una dialéctica que es muy interesante y se han influido mutuamente más de lo que parece. Muy bien, hay comentarios en el chat, hay comentarios de todo tipo, como suele Bueno, suceder en los chats de YouTube, dime ¿no? los difíciles. No, no, sí, hay de todo, hay de todo. Pero claro, muchas veces, bueno, Will comenta sobre religión y conservadurismo, ¿no? Y luego Ricardo comenta que él no acaba de entender el conservadurismo y que cree que es una especie de socialismo con religión católica, ¿no? Entonces se pueden unir esos dos temas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre conservadurismo y religión, ¿no? Porque Bueno, efectivamente es algo sobre lo que hay que discutir. Muchas sí, veces sí. el ciudadano de a pie lo primero que piensa es, hablo de conservadurismo, automáticamente nos estamos refiriendo a cuestiones de naturaleza religiosa, ¿no? O de cierta conservación de unos principios religiosos y tal, ¿no? Esa sería una pregunta que creo que es importante. Y luego, otra vez Will, que comenta, y luego ya pasamos a las de Carlos y Adel, que son muy interesantes, pero Will comenta algo que me parece relevante también, la relación, la opinión que tienes tú, José, entre autoridad y conservadurismo. Así que lanzamos como dos preguntas. Una, esta cuestión de religión y conservadurismo, en cierto sentido, por polemizar socialismo y conservadurismo, porque al Sí, final, bueno, y en claro, sí. segundo lugar, No, la cuestión de la autoridad y el conservadurismo. bueno, sí, bien. Bueno, aquí hay dos planos, digamos. El primero es la relación religión-ideología, que ya en sí es un debate, ¿no? Porque, claro, las ideologías es un concepto moderno que aparece, pues eso, se suele poner siempre como el hito con la Revolución Francesa. Y luego está la relación concreta de la religión, digamos, cristiana, por ser lo más generales posible, y del conservadurismo, ¿no? Que es la de nuestro ámbito cultural mayoritario, digamos. Y entonces, bueno, ahí son debates distintos. Como digo, normalmente se ha asociado el conservadurismo a posiciones relacionadas con la religión, pero ha habido autores que han tratado de desmitificar eso. Yo he hablado del conservadurismo sustantivo, ¿por qué? Porque esa distinción es muy interesante precisamente por eso, porque esa idea de una sociedad ideal o de una opción o de una sociedad que responde a determinadas concepciones morales que suelen responder a las teorías omnicomprensivas, que son las religiones, pues normalmente va a ser más militante de eso alguien que tenga unas convicciones religiosas que lo respalden que una persona, a lo mejor, que no le interese tanto conservar algo porque lo crea bueno de por sí como algo inamovible, sino como algo que es útil en un momento determinado y que se debe conservar mientras sea útil, que es, digamos, la versión del conservadurismo procedimental es una posición mucho más utilitarista y eso está ahí. Entonces, evidentemente, un conservadurismo sustantivo normalmente o en gran parte puede estar respaldado por posiciones religiosas, pero no necesariamente, es decir, desde una posición laica se puede tener también una convicción de cuáles son las instituciones que deben regir la sociedad, los hábitos, la moral, etcétera, y defenderlo y tratar de preservarlo a toda costa, y o no, es decir, yo no ligaría necesariamente conservadurismo a religión precisamente por lo que he explicado, porque existe una vertiente del conservadurismo que ha existido siempre desde su propio origen en Burke en términos modernos, que hemos visto que no es así. ¿Un conservadurismo mucho más sustantivo? Pues seguramente sí, pero tampoco necesariamente. Luego está en el plano más general, pues eso, ¿cuál es la relación entre la religión y la ideología, ¿no? ¿Qué plano, o sea, el plano metafísico es solo religioso y el plano práctico es solo político? Eso sabemos que no es exactamente así, que la creencia religiosa es muy difícil separarla de la acción práctica, ¿no? Pero eso es un debate ya más general y de ver también, pues en la medida en la que los credos políticos han venido a sustituir religiones, etcétera. Pero bueno,
el tener una creencia religiosa no implica un cierto conservadurismo, salvo que esa sociedad en concreto mantenga esas tradiciones y prácticas religiosas. Se puede tener otra, entonces no se es conservador de esa sociedad, sino que se quiere otra distinta que responda a esas creencias que son distintas a las mayoritariamente sostenidas, ¿no? Luego el tema del socialismo es muy interesante porque es verdad que hay un vínculo entre conservadurismo y acción social, que está también desde su origen, ¿no? El propio Bismarck, en España Eduardo Dato, en fin, y tiene un poco que ver con la concepción social de la cooperación, del organismo social y de los intercambios que se producen dentro de la sociedad. Y es verdad que digamos que un cierto grado de intervencionismo y un cierto grado de política social son muy propios de una posición conservadora, ¿no? También muchas veces pues porque responde a determinados valores que podemos asociar al conservadurismo político, ¿no? Como es la ayuda al prójimo, etcétera. Entonces, bueno, no es socialismo como tal, porque el socialismo implica unas concepciones generales de lo que es el Estado y de lo que es la política distinta, pero el tema social sí que puede estar ligado al conservadurismo y así ha sido a lo largo de la historia. Y luego la relación entre autoridad y conservadurismo, me alegra que me lo pregunten porque lo podía haber mencionado entre los principios porque realmente así es, ¿no? El liberalismo es una ideología que pone el foco, digamos, en la libertad individual y en la limitación del poder. Y el conservadurismo es una ideología que pone el foco en la idea de la continuidad y en la afirmación de la autoridad. Es decir, esto es del propio Scruton, ¿eh? En The Meaning of Conservatism empieza diciendo el liberalismo va de libertad, el conservadurismo va de autoridad. Eso es así, en cómo la autoridad se afirma y en cómo la autoridad garantiza la preservación de las instituciones sociales existentes, del orden social existente y de un cierto organismo social. Esto tiene mucho que ver dentro del pensamiento británico con Hobbes, ¿no? Que es como el autor de la gran obra del pensamiento político británico, que es Leviatán, que ha influido mucho a todos los que han venido después. El propio Oxford fue un gran estudioso de Hobbes, una de las principales autoridades mundiales. Y en Hobbes la idea de la autoridad y de la preservación no solo de las instituciones, no de la institución en concreto, sino del orden social y de la existencia pacífica, es fundamental. Muy interesante. La verdad es que es muy interesante, José, este diálogo. Bueno, Hay, muchísimas gracias. hay más preguntas. Carlos Cruz nos manda dos comentarios que yo creo que son muy, muy interesantes. Uno de ellos es si nos puedes hablar y profundizar un poquito más en esta relación en el conservadurismo de Chesterton. Es una pregunta. ¿Podría hablarnos un poco sobre Chesterton y su conservadurismo? Y luego el propio Carlos establece una pregunta que también me parece muy relevante, ¿no? Y que es, ¿cuál es la diferencia con el neoconservadurismo? ¿Hay una diferencia entre conservadurismo y neoconservadurismo? Esto, claro, en Estados Unidos los famosos neocon, ¿no? De finales Sí. de los 90 y de principios del siglo XXI. ¿Qué opiniones tienes al respecto, José? Bien, bueno, lo primero tengo que decir que no soy un experto conocedor del conservadurismo de Chesterton. De Chesterton he leído La breve historia de Inglaterra y Ortodoxia, que son obras muy interesantes. Hasta donde yo sé, el conservadurismo de Chesterton sí que estaba ligado a la visión religiosa y sí que respondía también a una concepción muy británica de lo que son las cosas, ¿no? Era un conservadurismo muy basado en la experiencia, muy basado en esta idea de las instituciones heredadas, de que es mucho mejor, o sea, de que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno y de que muchas veces las consecuencias indeseadas del cambio son peores de lo que había anteriormente. Pero no quiero ir más allá porque no quiero hablar sobre algo que no domino y sobre el que no tengo un conocimiento excesivo. Entonces ahí sí que le pido disculpas, prometo profundizar y, y sí que tengo entendido eso, por lo menos la idea que se deriva de Ortodoxia, que es un libro que desde el punto de vista de la religión
pues tiene mucha profundidad, pues sería esa. Y luego el tema del conservadurismo y del neoconservadurismo, bueno, ahí entramos dentro del mundo este de las etiquetas, ¿no? Porque muchas veces la tradición anglosajona y la tradición continental europea, las cosas son muy distintas, ¿no? Como sabéis vosotros perfectamente, el, el término liberal, porque es de origen español, además es una aportación de España a la teoría política universal, pues no es lo mismo lo que significa aquí que lo que significa en Estados Unidos, que es prácticamente sinónimo de progresista. Entonces, bueno, yo he explicado el conservadurismo de raíz británica y luego el neoconservadurismo creo que es una etiqueta que se ha aplicado a una escuela muy determinada de pensadores procedentes de la izquierda en su mayoría, que en un momento dado empiezan a defender unas posiciones en política internacional, pero bueno, esa es otra vertiente que se podría estudiar, pero digamos que neoconservadurismo y conservadurismo, en mi opinión, no están ligadas. O sea, una no es una actualización, el neoconservadurismo, el movimiento neocon, no es una actualización del conservadurismo clásico. Eso no es así. No sé las razones por las que se decidió aplicar la etiqueta, pero es una cosa distinta. Y sobre todo hay una procedencia de la izquierda y el momento de estrellato, digamos, del movimiento neocon es un momento muy concreto y sobre todo aplicado a la posición internacional de los Estados Unidos en el resto del mundo. Sí, sí. El propio Carlos comenta, Sí. es un tema muy interesante, que Hayek en La fatal arrogancia habla en cierto modo de un conservadurismo procedimental, que quizás estemos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, bueno, es lo que hablábamos antes, Sí, ¿no? Él efectivamente. pone mucho énfasis más en lo político-institucional de lo que había hecho en Camino de Servidumbre. Entonces ahí tiene más sentido esta idea de lo procedimental, que al final, como he dicho antes, es un poco lo utilitario, ¿no? Más que los principios absolutos e inamovibles, que eso es mucho decir, porque el pensar en cosas eternas en la realidad del mundo cambiante, pues es una elucubración un poco complicada. Pues se habla de lo procedimental y se habla de la disposición ante el cambio, ¿no? Oxford decía no que el conservador es alguien que se opone al cambio, porque el cambio es una realidad, sino alguien al que en principio el cambio le provoca desconfianza. Entonces prefiere abordarlo de una forma gradual y de una forma más prudente que alguien que, digamos, coloquialmente se tira a la piscina. Hay otro tema, voy a retomar un comentario de Ariel Álvarez, que también está comentando cosas por YouTube y creo que son interesantes, ¿no? Porque además me lleva a formular una pregunta, ¿no? Ariel comenta, Hayek era liberal, empírico y conservador, y no liberal francés, racionalista y colectivista. Y obviamente, por tanto, era burkeano o cercano a Burke, ¿no? Pero la pregunta es, en esa distinción entre ese conservadurismo, digamos, anglosajón que tú has pues explicado esta tarde-noche, y otros conservadurismos, ¿no? Porque claro, la pregunta es, ¿el conservadurismo continental europeo es más racionalista, más de arriba abajo, en definitiva, más arrogante y constructivista o comparte el mismo espíritu? Porque claro, en caso de que exista la diferencia, el conservadurismo como tal debería de ser adjetivado, ¿no? Y el conservadurismo compatible con el liberalismo en ese ejercicio de prueba y error, de diseño de instituciones, el resultado del designio y de la acción humana, pero no del diseño humano, sería solo una particularidad o una singularidad anglosajona, ¿no? A mí me choca porque me viene a la mente cuando hablo de estas cuestiones una frase de Nietzsche, que no recuerdo la cita, pero decía más o menos que solo a los ingleses les importa la libertad, ¿no? Al resto no les importa la libertad. Entonces, ¿qué Por eso ha sido opinas al respecto? el país donde van los exiliados siempre, donde iban, sí, porque ahí se garantizaba la libertad, efectivamente, sí, sí. Bueno, sí, a ver, es que esto, claro, depende mucho.
es que no hay un conservadurismo, por eso a mí hay que elegir, te quiero decir, y a mí me parece que el pensamiento británico en este sentido ha sido muy fecundo, ha tenido logros intelectuales muy destacados, ha tenido mucha influencia después, porque bueno, el liberalismo y el conservadurismo han construido el sistema político Westminster, pues en el que se ha inspirado el parlamentarismo moderno y contemporáneo, ¿no? Entonces yo entiendo que es una vertiente muy principal del pensamiento conservador, pero no es la única. Hay muchas tradiciones conservadoras, responde mucho a las políticas nacionales. Es verdad que el doctrinarismo francés no tiene nada que ver con el pensamiento escéptico conservador, digamos, por llamarlo de alguna manera. Luego hay un pensamiento conservador, incluso podemos decir tradicionalista, en España. Me he referido antes a Donoso Cortés, a Jaime Balmes, que ahí sí que es un conservadurismo muy ligado a la concepción católica, ¿no? También Menéndez Pelayo podía estar dentro de esa tradición, y la cuestión con el conservadurismo es que como está tan ligado al terruño, como está tan ligado a lo local, pues tiene tradiciones eh, que son muy propias, muy personales. Pero es verdad, hay una, ya sabemos cómo es el pensamiento político francés, ¿no? Que pone mucho el acento en el Estado, es mucho más jacobino en el sentido del centralismo y tal que otros conservadurismos. Los republicanos en Estados Unidos no son centralistas. En España tradicionalmente la derecha ha sido una derecha regionalista, principalmente hasta la Segunda República por lo menos. Eso es así y vuelve a ser así. Vivimos ante una realidad de derechas regionales. Y bueno, habría que ir país por país. Es verdad que quizá los que han sido capaces de elevarse y de irradiar más en, en otras escuelas y tal han sido los británicos y los austriacos que mencionabas antes. Pero bueno, Maistre ha tenido una influencia en el pensamiento antirrevolucionario continental también importante, pero yo creo que habría que ir ahí, no tanto autor por autor, pero tradición nacional por tradición nacional prácticamente. Sí, sí. Hay un tema, esto a nivel personal, antes de pues, explicar el comentario de Libertad Mina, que habla sobre la región americana, sobre Iberoamérica, pero a nivel estrictamente español, ¿qué valoración haces de las aportaciones conservadoras desde nuestro terruño, ¿no? Por ejemplo, esos dos autores que has citado, Jaime Balmes, Donoso Cortés, sobre todo el primero, Balmes, Hmm, pues el profesor Huerta de Soto lo respeta muchísimo porque era un sí, gran defensor de la libertad económica, del libre comercio, de todo este tipo de cosas. El propio Donoso Cortés, bueno, es más criticado porque era digamos que en cuestiones de poder era una persona más dura, pero sí. mucha gente, y aquí pues hablo de mi maestro, ¿no? Que lo tendremos esta semana, el profesor Miguel Ancho Bastos Bougueta. El profesor Bastos Bubeta siempre dijo que en el tradicionalismo y en el conservadurismo se encuentra una semilla de libertad muy potente, porque eran muy desconfiados frente al Estado, muy críticos de la centralización, como has comentado. Entonces, al final, como que existía realmente una semilla de la libertad, aunque fuesen clasificados como tradicionalistas, conservadores, incluso reaccionarios, rancios, tal. Sí, yo creo que hay, quizá porque hay dos planos, ¿no? Claro, es que claro, la concepción del poder, la política y lo que abarcaba el Estado en el siglo XVIII, en el siglo XIX, no es comparable a la concepción que tenemos hoy, ¿no? Todos con el DNI y los datos metidos en Hacienda y tal. Entonces, yo creo que hay dos planos. Uno es el plano de, como dices, pues de la afirmación de la autoridad, ¿no? Que en estos autores que hemos comentado pues tiene mucho peso, evidentemente. Y luego está el plano del sistema de costumbres de facto, ¿no? Que eso ahí sí podía haber un germen, pues eso, más de la vida local, más de lo que es la vida del día a día de facto, etcétera, que ahí sí que puede haber un margen para encontrar la semilla, más de hecho que de derecho, porque es verdad que sí que tenían unas concepciones muy rígidas. Pero volviendo a estos dos autores, ahora no, digamos que no responden a las modas, pero Donoso Cortés ha sido muy influyente en el pensamiento tradicionalista, y Jaime Balmes en su día tuvo mucha influencia también como pensador católico, eso es innegable. Y luego hay pensadores
de la tradición española, pues que igual no están en la primera línea de estudio de las escuelas de pensamiento político, pero han tenido muchísima importancia. En fin, la Escuela Salamanca es el caso más típico. Bueno, vosotros os llamáis como os llamáis. No me ciño solo al conservadurismo, pero bueno, no sé si Elvira Roca diría que es por hispanofobia o por qué, pero no es cierto que no haya tradición intelectual propia y señera en España. Sí, sí, no, definitivamente, bueno, efectivamente, nosotros nos llamamos Juan de Mariana, que era afortunadamente, una persona que desconfiaba del Estado, igual que muchos de los grandes miembros de la Escuela de Salamanca, ¿no? Incluso luego, pues epígonos como Juan de Lugo, que también hay una asociación, la Asociación Juan de Lugo de Compostela, e incluso gente que estaba metida en política y que fue heredero, ¿no? Yo tuve el placer de leer, pero bueno, hace ya bastantes años, el placer de leer a Diego Saavedra Fajardo, ¿no? Diplomático español que firma Mm. la paz de Westfalia, que pone fin a la guerra de los 30 años, pero que en el fondo es una persona que desconfía del poder, aunque al final muere siendo un absolutista convencido, ¿no? Copiando a Francia. Todo lo que se copia a Francia, aunque bueno, hay amigos que se enfadarían, ¿no? Pero nosotros Bueno, ese es somos más anglófilos. el gran debate en la política española, es Ese es otro tema. afrancesados o anglófilos. Sí. Ese es otro tema, exacto. Libertad Mina habla de, bueno, una cuestión que en América Latina, y yo por los años que pasé allí en Guatemala, sí creo entender el punto, ¿no? Acá en Latinoamérica, dice, hay muchos libertarios que son conservadores por la importancia que le dan a la moral y sus principios basados en premisas de la religión cristiana, ¿no? Y efectivamente, pues puede ser que muchos de los que se dicen libertarios o que desconfían del Estado, liberales, sean más conservadores que liberales. No sé si tienes que decir algo al respecto en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, tú conoces mucho mejor que yo ese mundo, pero lo que sí que parece una evidencia que refrendan los datos es que en algunos países de América Latina todavía pesa más la religión, ¿no? Hay mayor porcentaje de gente practicante, hay mayor porcentaje de gente que se declara religiosa en un sentido o en otro y puede tener que ver. Pero ahí volvemos al tema de las etiquetas, es decir, muchas veces las cosas se denominan de una forma y responden a otra realidad, entonces, pues bueno, evidentemente habría que ir viendo pues, qué respuesta se le da a ese libertarismo, si podemos encajarlo más en un estándar conservador o si realmente serían libertarios, en fin, habría que ver, pero bueno, dependerá mucho del peso de la religión que tenga en cada persona, claro. Bueno, pues como última pregunta, última reflexión, que yo creo que para cerrar esta conferencia está muy bien, te pediría, José, que hablases un poco de cómo está desde una posición conservadora, desde una óptica conservadora el mundo de hoy, ¿no? ¿Qué diría Burke o alguno de estos sobre el mundo de hoy, ¿no? Porque parece que la pandemia ha abierto como una especie de caja de Pandora, ¿no? Y todo el mundo quiere cambios acelerados, ¿no? O sea, hay críticas, hay protesta, hay un aumento de la polarización, hay unas demandas bueno, que tanto, no solo en el mundo, digamos, europeo continental, en América Latina, en Estados Unidos, en el Reino Unido, ese rechazo de la historia, pintadas, estatuas derribadas, crítica a todo, digamos, a toda esa herencia que está la visión conservadora sufriendo en este momento, está perdiendo, digamos, peso de forma generalizada a nivel global. ¿Qué futuro le espera al conservadurismo? Resultado de la revolución tecnológica, resultado bueno, de la globalización, resultado del mundo que nos toca vivir, en definitiva. Bueno, evidentemente no es una pregunta que se pueda responder o unas reflexiones a las que se pueda responder de una manera concluyente, porque, en fin, hay varias cosas ahí. Entonces,
hay que ver, ¿no? Porque precisamente las cuestiones que he puesto yo para concluir era un poco para que reflexionáramos sobre esto sin dar una respuesta concluyente que evidentemente yo no tengo, ¿no? Pero es verdad que no sé si se puede decir que hay la sensación, ¿no? de que esta generación tiene todavía más ganas que las anteriores, o si es una percepción que siempre tiene la última generación, ¿no? Porque es la protagonista de la historia que se está haciendo, como de construir lo propio sin tener tanto en cuenta lo que nos han legado, ¿no? También vivimos un momento pues de una situación inédita, por lo menos desde hace un siglo, y que nadie nos ha enseñado cómo había que afrontarlo, ¿no? Y en ese sentido yo sí que creo que como decía antes, que el conservadurismo nos puede servir para reflexionar, ¿no? Sobre esa idea de la prudencia, sobre esa idea del arraigo y al fin y al cabo también hay ciertos movimientos ideológicos, mediáticos, eh, que pueden plantearse estas cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues se habla de ese repliegue nacional otra vez. Entonces, yo no veo que esté tan claro que vamos hacia una cosa como de huir hacia adelante sin más. ¿No? Yo veo ahí como que hay cosas que son distintas, hay movimientos que son dispares, incluso contradictorios, y no sé en qué quedará la cosa, porque lo que ahora sabemos es que hay incertidumbre. Entonces, ante eso, eh, reflexión es lo que yo diría, más que decir cómo va a quedar o cómo. Pero yo no creo que sea vaya a significar necesariamente una derrota del conservadurismo. Puede hasta, por este motivo precisamente, provocar un resurgimiento, no lo sé. Aquí sería entrar en un debate largo, porque ahora también está el tema del populismo, cómo el populismo se puede relacionar en ciertos sitios con el pensamiento conservador, cómo el conservadurismo puede asumir una retórica populista, en fin, eso son temas que están ahí, que vemos en algunos países y que sería muy interesante debatir, pero que nos llevaría muchísimo tiempo. Lo dejo abierto. Muy bien, José. Pues nada más. O sea, ha sido un día, una presentación y un diálogo muy sugerente, muy entretenido. Hemos tenido bastantes preguntas y comentarios. Y por nuestra parte, pues nada más, José. Sencillamente agradecer tu tiempo, agradecer el espacio que nos has dedicado. Y bueno, ya sabes que el Juan de Mariana es tu casa, ¿no? Cuando quieras organizamos otra sobre esa discusión entre anglosajones y francófilos o continentales que también podría ser de gran interés y generar bastante polémica. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, José. Ha sido un placer, en definitiva, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, muchas gracias Eduardo, al instituto y nada, espero haber sido claro, sobre todo, como decía Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo, bueno, la claridad es la cortesía de quien explica algo. Y nada, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias y bueno, a todos los que nos estáis viendo, pues esta semana tenemos a Bastos otra vez para hablarnos de un tema polémico, desigualdad, las distintas aristas de la desigualdad, así que estáis todos invitados. Un cordial saludo para todos, buen sábado a los que nos ven del otro lado del Atlántico, buenas noches a los que nos ven de este lado del Atlántico y nos vemos durante la semana. Un saludo para todos. Un saludo.